¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. El Consejo de Seguridad de Irán también dio a conocer un comunicado en donde pues van también en esta misma lógica. La Comisión de Seguridad del Parlamento asegura al líder supremo de la Revolución Islámica y la Gran Nación de Irán que la implementación de los artículos de la ley velará por la preservación de los derechos del pueblo de Irán y la resistencia, apoyándose, dice, en la sangre de los mártires y la vigilancia de los expertos leales. No escatimará esfuerzos ni tolerará la traición a los intereses derechos de la República Islámica de Irán. Entonces, bueno, ellos están, dicen, atentos a lo que hagan en Estados Unidos, y si Estados Unidos, dice, no cumple con sus compromisos del memorándum de entendimiento, particularmente el alto al fuego, que lo veíamos hace 2 días, es el punto número uno es el alto al fuego en Líbano. Con eso inicia el memorándum de entendimiento. Y eso, sabe Israel, puede romper toda la negociación. Y el lobby israelí sabe también que con esto pueden presionar a Estados Unidos, a Trump más bien, para ser precisos, desde el Congreso. Y eso nos lleva a todo el escenario de América Latina, hablando de la injerencia. Bueno, aquí hemos dado varios seguimientos, es un fin de semana importante. ¿Por qué? Porque se viene la elección en Colombia, que va agarrando intensidad. El tema de Perú, que ya la ultraderecha lo quiere prácticamente resolver. Ayer llegó de regreso Keiko Fujimori, que estuvo en los Estados Unidos. Dice que fue a dejar a su hija para iniciar el ciclo escolar, pero pues obviamente se dieron algunas reuniones, no hay que ser ingenuos, y la recibieron, dicen, como ya la presidenta electa. Roberto Sánchez salió a dar una conferencia de prensa en donde dijo, a ver, espérense tantito, porque presentamos impugnaciones. Y todavía se tienen que revisar todo esto. Acuérdense que son 1.700 casillas, mesas de votación que fueron impugnadas. Hay otras tantas en el extranjero que están todavía en medio de un gran debate, que sabemos aquí fue el voto en el extranjero lo que le dio la vuelta a Keiko a su favor. Pero bueno, Pedro dice, necesitamos transparencia, nos vamos a manifestar el fin de semana y pues todavía yo creo que esto, aunque la ultraderecha ya le quiere dar mate al tema, pues todavía va a continuar. Ese sentimiento democráticamente. Así como nuestro pueblo, por convicción ética, como lo dijeron en la primera vuelta muchos candidatos, aspiramos a la libertad del presidente Pedro Castillo, a esa emoción, a esa reparación de la afectación de la justicia. Le planteamos cómo corresponde esta lucha democrática por la libertad del presidente Pedro Castillo. Mañana nos estamos organizando para que no haya infiltrados, para que no haya ninguna acción de violencia, que eso no estará de nuestro lado. Sabemos bien los que vienen, cómo defendemos, y nos acercaremos hoy a todas las entidades posibles, porque una jornada democrática, de exigencia de justicia electoral, de la victoria. Pues es parte de lo que menciona, porque aquí está la otra parte que también hemos estado comentando en estos últimos días. La salida del ejército a las calles, donde ya Balcázar, el presidente saliente en funciones, designado por el Congreso, ya no descartó la posibilidad de sacar al ejército a las calles a frenar estas movilizaciones. Por eso Roberto Sánchez habla de este escenario, de que no van a caer en provocaciones, ellos no van a llevar gente violenta, pero puede haber infiltrados para justificar estas acciones. ¿Por qué? Porque la ultraderecha simplemente no tiene el control en sus países, porque no tiene el apoyo de la gente. ¿Por qué? Porque su estrategia es la represión. Y para otro ejemplo, lo de Noboa. En la semana les reportamos que Noboa estuvo con Pete Hegseth y ya nos enteramos para qué. Entre otras cosas, porque además llegando a Ecuador, lo que hizo fue declarar estado de sitio en aproximadamente, ¿qué será?, el 40% del territorio ecuatoriano, argumentando conmoción social. Es el argumento, No es que vamos contra los delincuentes, no, conmoción social, o sea, para apagar las inconformidades. Y entonces, después de este anuncio, hoy sale a presumir que va a reforzar la guerra contra los cárteles, que es una terrible noticia, porque acá en México ya vivimos esa estrategia y sabemos que solo sirvió a Estados Unidos. ¿Por qué?
Porque él mismo lo dice, también el propio Noboa. Vamos a comprar más armamento. ¿Y a quién creen que se lo van a comprar? Este es el gran negocio, el negocio de la guerra, donde al final terminan armando al ejército, pero también terminan armando a los cárteles. Y los muertos, en este caso, los va a poner Ecuador, así como en su momento los puso México con la guerra de Felipe Calderón, impulsada también por parte de Estados Unidos. Es la misma receta. Así que ya sabemos desafortunadamente cuál será el resultado. Digo, ya lo estamos viendo, hay estado de sitio, pues, en Ecuador. Pero esto es lo que presume Noboa. Inicio de lo que va a ser las adquisiciones para herramientas de trabajo de ustedes. Fortalecer la defensa nacional, ya que vamos a iniciar una etapa de ofensiva total, de guerra total. En esta etapa de guerra total vamos a necesitar no solo el compromiso de cada uno de los ecuatorianos, sino tener bien equipadas a nuestras Fuerzas Armadas, tener bien equipadas a cada una de las ramas, así mismo como nuestra Policía Nacional. Nuestros sistemas de inteligencia van a tener que trabajar de manera coordinada con sistemas de inteligencia y con grupos de inteligencia internacionales, y vamos a trabajar como nunca antes, en cooperación con varias naciones, para acabar con una amenaza que no es solo una amenaza al Ecuador, sino es una amenaza a la región. Seguiremos luchando, seguiremos con la misma fuerza y seguiremos defendiendo a todos los ecuatorianos. Ese es nuestro deber, esa es nuestra misión. Pues eso es lo que dice Daniel Noboa. Solo faltó que utilizara el término el daño colateral, que fue lo que utilizó Felipe Calderón acá también de la ultraderecha en México, para argumentar que en esta guerra contra los cárteles iban a perderse vidas de mexicanos, que no tenían nada que ver con los cárteles. En los últimos días hemos estado hablando del récord de desapariciones que se ha dado allá en Ecuador y desapariciones provocadas por el ejército. Tanto así que ya llevaron la Suprema Corte a las Fuerzas Armadas a que hicieran una disculpa pública por haber desaparecido a 4 niños. Sí, así de ese nivel. Y en lugar de resolver esto y solucionarlo, Noboa decide seguir en esa misma dirección, militarizando aún más el país, porque este es el negocio de Estados Unidos. El negocio de la guerra. El negocio del equipo militar, aunque no sea tan sofisticado, y aquí es donde también hemos mencionado que por eso China y Rusia han avanzado, porque Estados Unidos, en lugar de avanzar en el desarrollo tecnológico, han convertido al Pentágono en una gran máquina de hacer negocios. Y pues el negocio es venderle armamento a América Latina. Y pues con esto ir ocupando también territorialmente América Latina, que es el compromiso que tienen los miembros del Escudo de las Américas, a lo cual se quiere sumar Keiko en Perú, a lo cual ya está Rodrigo Paz, está Cast, en fin, los que están ahí en este club de amigos de Donald Trump. Entonces, también hay que tomar en cuenta el hecho de que se viene la elección en Colombia, y también yo creo que varias de estas acciones y estos anuncios y estas justificaciones que está haciendo el propio Noboa es justamente para ¿qué? Pues cruzarse nada más la rayita y empezar a operar electoralmente del otro lado. Entonces ahí también Cepeda y Petro pues se tienen que poner las pilas. Ya en el próximo video vamos a hablar un poco de ellos, de lo que está pasando en Colombia, ya acercándonos a este escenario. Trump ya dio su aval, ya habló Cepeda sobre lo del asunto del quitavisas y las denuncias que ha hecho Spriella, etcétera. Pero obviamente va creciendo la tensión, la expectativa, mientras todavía termina de resolverse Perú, que entra en estas movilizaciones, Bolivia, en fin, todo lo que hemos ido platicando. Así que, bueno, yo con esto cierro este primer corte informativo de este viernes. Bueno, hay muchos temas para charlar hoy. Obviamente vamos a dedicarle después el final del editorial a lo que pasó con Lionel Messi, con la falsa noticia del fallecimiento de su padre, y sobre todo cómo Milei aprovecha para caranchear
esta situación y salir además, como recién bien comentaba María Caferata, de la agenda que sí lo complica, que es la agenda de la corrupción, la agenda de Manuel Adorni, el desastre económico y también tapar noticias importantes. Porque hoy salió en el boletín oficial, yo repito, me siento medio fuera de agenda, pero creo que debería ser el tema principal de todos los diarios, que es que hoy finalmente está la adjudicación, se las muestro, de nuestro río Paraná. Adjudíquese la licitación pública internacional a la firma Jan de Null y Servimagnus, que es la pata local, para nuestro río Paraná. Jan de Null, repito, es una empresa que tiene origen en Bélgica, que está jugando el Mundial, que está radicada en Luxemburgo, que no está jugando el Mundial, pero que está muy vinculada y tiene una pata muy importante, la Embajada de Estados Unidos, que es el anfitrión del Mundial. Ninguno de esos países entrega su principal vía de exportación. En Estados Unidos además hay un río muy parecido, que es el río Mississippi, lo atraviesa entero y hay un montón de canciones para el río Mississippi y películas que pasan ahí y cosas, y no lo entregan. Y no lo entregan porque es fundamental para sacar toda su producción. Obviamente Estados Unidos además tiene otras vías, tiene los ferrocarriles, es un país muy desarrollado en ese sentido, pero no entrega su río. Nosotros entregamos nuestro río Paraná y es un real problema. Es un real problema, porque no tenemos control por el lugar donde salen el 80% de nuestras exportaciones. Esto está hoy, ¿viste? ¿Lo vas a ver en algún lado? La verdad que no, va a haber otros temas, otros quilombos, otras noticias, qué sé yo, y hay temas estructurales que realmente quedan tapados. Mañana van a hacer el acto del Día de la Bandera, al lado del río, el día después de entregarlo. ¿Entendés que es y van a hablar de la bandera, de la soberanía, de la patria? ¿Se llega a enterar Manuel Belgrano que entregamos nuestro río? ¿Sabes qué? ¿Se levanta? Bueno, esa es la situación hoy, realmente para tenerlo en cuenta y para preocuparse. Vos me dirás, antes cómo era. Sí, lamentablemente desde los 90 es así. Y nadie lo cambió. Y hubo una chance de cambiarlo durante el gobierno de Alberto Fernández cuando se vencía la concesión y no se hizo. Dieron vueltas, que sí, que no, que que la interna, que la embajada, que la mar en coche. Finalmente no se hizo. ¿Y qué hizo Milei? Aprovecha. ¡Pum! 30 años más. ¿Se puede revertir? Y yo creo que sí, debería revertirlo. Es uno de los temas para hacer el 11 de diciembre del 27, si hay un cambio de gobierno. Revertir esto. No podemos tener un país con nuestra principal vía troncal de salida de productos privatizada. No hay control sobre lo que pasa ahí, no hay control sobre los puertos, no sabemos qué sucede. Es un tema de seguridad nacional también, de prevención, de todo pasa por ahí. Bueno, hoy finalmente está eso en el boletín oficial y obviamente no se le presta mucha atención. El otro dato también muy relevante, vieron que nosotros damos datos todos los días de informes y cosas, y es notable porque no tenemos que repetirnos. Todos los días o tenemos o un dato que da el INDEC o un dato que elabora una consultora. Entonces todos los días tenemos material para ir mostrándoles que no es que hay alguien que está diciendo, che, anda todo mal. Todos los organismos, tanto públicos como centros de estudios privados, te muestran que está todo muy mal. Ayer salió un informe de la Unión Industrial Argentina. Lo tomé de un tuit del colega Leandro Renú, que siempre sigue estos temas, que publicó: la UI avisa que en mayo la industria cae 5% interanual y también contra abril, y mete semáforo rojo en la actividad fuerte. Los que estén viendo la tele lo van a notar, y si no se los cuento, es un cuadro donde se compara. Si puedes ampliarme la parte de los colorcitos, que tengo buena vista pero no tanto. Compara cómo están los distintos sectores de la industria comparado con 2022, comparado con 2025 y comparado con el mes pasado. Bueno, está todo en rojo. Está todo en rojo. Ahí está, gracias. Comparado con 2022, que fue la salida de la pandemia, todo en rojo. O sea, despacho de cemento 23 puntos abajo, comparado con el año pasado, 2 puntos abajo. El índice construya 30 puntos abajo comparado con la salida de la pandemia. 30 puntos abajo. Producción de autos, 14 puntos abajo del 2022, 20 puntos abajo que el año pasado. Patentamiento de maquinaria industrial, todo en rojo. Todo en rojo. Metalmecánica, 17 puntos abajo que en 2022. Consumo de energía de los grandes usuarios, 5,3% abajo que en 2022. Producción de bebidas, 13% abajo. Liquidación de divisas agroindustriales, 32% abajo. O sea, es una catástrofe. Y esto lo publica el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, cuyo presidente,
Martín Rapalini, y lo repito porque esto sí lo suelo decir, no dice esto públicamente. ¿Y por qué no dice esto públicamente? Pues ya no es más industrial. Martín Rapalini se transformó en empresario de la minería. Producía cerámicas, las cerámicas se están quebrando todas, quebró hasta Ilva. La histórica Ilva, acá en zona norte, quebró 300 laburantes en la calle. Pero el presidente de la UIA no le preocupa eso porque ahora es empresario minero. Y el gobierno le habilitó un proyecto RIGI y entonces ahora se dedica a la minería. Sigue siendo el presidente de la Unión Industrial Argentina, pero se dedica a la minería y no dice estas cosas. Ahora, este es el centro, lo que publicó el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. Muestro de vuelta lo que recién explicó bien Fer Alonso, que son los datos que salieron del INDEC. Vieron que el gobierno dice, no, anda todo fenómeno, el récord de consumo, qué sé yo. Bueno, el INDEC, que lo maneja el gobierno, le pregunta a los industriales y a los supermercados cuál es tu principal problema hoy. Los industriales en un 53% dicen demanda interna insuficiente. O sea, no vendo nada de lo que hago. No vendo. Y no dice, no, el problema son las leyes que yo... Fíjense, leyes económicas poco claras, 0,4%. No es un problema las leyes y... Nada, no venden. No venden. Está la comparativa, recién Fer lo explicaba bien, porque se los van preguntando todo el tiempo. Bueno, hace 3 meses, ¿cuántos decían de los industriales que no venden? El 51,9%. ¿Cuántos dicen ahora? El 53%. Empeoró. Empeoró. O sea, cada vez más el principal problema de los industriales es que no venden. Y obviamente esto tiene su correlato en los supermercados, a los cuales también les preguntan. Y ahí es peor todavía. Los supermercadistas dicen en un 62% que su problema es que no venden. No venden nada. Y cuando haces la comparativa de los 3 meses, no solo no venden, sino que hace 3 meses el 54% decía que no vendía y ahora es el 62%. 8 puntos más. 8 puntos más. ¿Saben lo único que mejoró ahí? El costo laboral. Antes el 25% de los supermercadistas les preocupaba el costo laboral. Ahora el 19%. ¿Qué pasó ahí? La reforma laboral. El banco de horas. Le bajaste el costo laboral a los supermercadistas, pero siguen sin vender nada. Entonces, ¿para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Nuestro problema es de demanda. No tenemos plata. No hay plata, pero no hay plata en nuestros bolsillos. Ese es el problema actual de la Argentina. Y hay testimonios por todos lados. Escuchen a este comerciante que dijo, bueno, voy a ver si con el Mundial repunto. Mirá. La puta madre, nosotros le pusimos toda la onda, nos pusimos banderitas. Miren cómo está Violeta ya triste porque no vino ni un cliente, nosotros decoramos todo, miren. Hasta miren esto. Terrible televisor para mirar. Miren, encima Full HD, el 10. Todos lugares, trajimos todo promoción de pinta, todo. Y nada. Nos rompieron el corazón, loco, nosotros molestándole a la gente afuera para que venga, nadie vino. Miren, qué bronca. Acá tenemos todo, miren. Pilusos, banderas, remeras, vasos, todo. Hasta regalamos cerveza y nadie vino. Nos rompieron el corazón. Bueno, este es un caso, está lleno, comerciantes que no venden. Este caso era un bar. Pero hay textiles, hay de bazar, de todos los rubros. No venden nada. Ahora, no solo no venden nada, sino que es peor, depende de la provincia donde estés. Hay una muy buena nota de Rodrigo Núñez en El Destape que se llama el mapa de la desigualdad. ¿En qué provincia cuesta más comprar un televisor o un par de zapatillas? Claro, no cuesta lo mismo comprar para acá, en la ciudad de Buenos Aires, que en otras provincias. No solo por el precio local, sino por lo que ganamos. La brecha de ingresos que hay en el país. Y cómo la informalidad, además, duplica esto. Entonces, por ejemplo, da el caso de las zapatillas. Para comprar un par de zapatillas, esta es la imagen, cuanto más clarito es la imagen, menos horas tenés que trabajar. Cuanta más oscura es la imagen, más horas tenés que trabajar en la provincia. En Tierra del Fuego, por ejemplo, laburás 20 horas y te podés comprar unas zapatillas. En Neuquén y Ciudad de Buenos Aires, 2 lugares donde se gana mejor también, laburás 21 horas y te podés comprar unas zapatillas. En Chaco tenés que laburar 50.
50. O sea que un chaqueño tiene que laburar el doble que yo para comprar un par de zapatillas. Hay un montón de ejemplos, pero para ver la desigualdad que esto genera. O sea, un trabajador de Chaco tiene que laburar el doble. Fíjate otro ejemplo que ponen, un teléfono, un iPhone. Yo no tengo iPhone porque me parece muy caro, pero bueno, está este ejemplo. Un trabajador de La Rioja tiene que laburar 1.342 horas para comprarse un iPhone. En cambio, un habitante de la ciudad de Buenos Aires o de Neuquén es Vaca Muerta, ¿no? Tiene que laburar 334 horas. De vuelta, casi el triple tiene que laburar alguien de La Rioja, Chaco, Formosa, que alguien de la ciudad de Buenos Aires para comprarse. Una tele para ver el Mundial. Bueno, obviamente se repite la cuestión, ¿sí? Y tienen que laburar mucho más, sobre todo el NOA y el NEA, como todo tenemos como el país partido a la mitad. Tienen que laburar muchas más horas para comprarse una tele. Y si se fijaran, recién repetí varias veces Neuquén. Porque en Neuquén hay mejores sueldos porque está Vaca Muerta. Y el otro día, Federico Sturzenegger dijo, bueno, quédense tranquilos que el país va a andar fenómeno y lo que va a pasar es que 1 millón o 1,5 millones de personas, no me acuerdo viejo, se van a mudar a Neuquén, donde viven 300.000 personas. Bueno, uno de los que le contestó fue Fernando Banderet, que es el intendente de Añelo. Añelo es el pueblo que está al lado de Vaca Muerta. Se hizo muy conocido también porque era el lugar donde la familia del ministro de Economía, Santiago Caputo, mandaba los muebles que les compraba al líder del violento grupo Anticar Revolución Federal. ¿Se acuerdan? Después Caputo dice que no, que lo difamamos. La familia Caputo le compraba muebles por varios millones de pesos con sobreprecios a un tipo que hacía actos diciendo que había que matar a los kirchneristas. Y esos muebles comprados en una carpintería sin experiencia en Boulogne iban a parar a Añelo, a 1.000 kilómetros de distancia, que es el pueblo que está al lado de Vaca Muerta. ¿Eso es lo que Caputo siempre se queja, que lo vinculamos al intento de asesinato de Cristina? Sí. Porque vos financiabas a los tipos que crearon ese caldo de cultivo. Tu familia. Los Caputo. Bueno, paréntesis porque me acordé de Añelo. Pero Añelo es el pueblo que está ahí al lado. Bueno, habló el intendente de Añelo. Escúchenlo. Tu mensaje como intendente del lugar es no vayan en masa, piénsenlo y analicen bien la situación. Exactamente, que tiene que ser así, que no se vengan con la familia. Hace 2 años atrás, año 2024 y principio del 2025, recibimos prácticamente familias enteras y sobre todo del norte del país, ¿no? Estamos hablando de Salta, de Tucumán, que tuvimos una alta migración, recibimos más de 1.400 personas solamente en el año 2024, 1.700 en el año 2025, y hoy llevamos en lo que va del año 2026, 546 personas que han generado su nuevo domicilio. A eso se le suma casi un 20% más de la gente que no ha hecho el cambio de domicilio en los registros civiles. Claro. Pero en ese momento, cuando había migración, lo que nos generó fue saturación sobre las currículas escolares, ¿no? Claro. Nuestras escuelas quedaron superpobladas, claro. Nuestras aulas quedaron superpobladas, el sistema de salud quedó con una alta demanda de asistencialismo. Bueno, no vengan, dice el intendente de Añelo. Y repito esto porque ni el petróleo ni la minería pueden captar esa cantidad de trabajadores. No lo hacen. O sea, está buenísimo, trabajadores de minería, trabajadores del petróleo, no van a captar esa masa de trabajadores, no van a captar esa cantidad de trabajos indirectos y no entran 1,5 millones de personas en la estructura actual de Neuquén. No entran. O sea, algún día por ahí sí, hoy no entran. Tampoco entran acá, o sea, acá en el conurbano hay mucha gente y hay mucha gente sin laburo. Pero mandarlo de vuelta para allá van a estar igual sin laburo. En Neuquén, que hace más frío. Bueno, esto es la respuesta un poco a lo que dijo Federico Sturzenegger en estos días. Vuelvo un segundo a la nota de Rodrigo Núñez, porque todo lo que les mostré era para trabajadores registrados. Con los informales todo empeora. 50% más. O sea, el costo invisible de la informalidad es que tenés que trabajar 50% más para hacer lo mismo que un trabajador formal.
Esto además desmiente esta cifra ridícula que da el gobierno, que dice que el salario de los informales aumentó, no sé, un 80, 90%, ya no sé cuánto dicen. Bueno, no es así y tienen que trabajar mucho más para comprarse o una zapatilla o un jean o un celular o una tele. En medio de todo esto también está el impacto de la suba de la luz. Hay otra nota que les quiero comentar de Alan Longhi en el Destape, que dice: revelan que las tarifas eléctricas que más aumentaron son las de las familias pobres. En el último año, tras la quita de subsidios, el usuario con menos recursos sufrió un aumento de casi el 81%. O sea, lo caro que es ser pobre. Lo caro que es ser pobre. En medio de este contexto, quiero ir directo al capítulo Garrahan, que también es un tema que ha quedado medio solapado por la agenda mediática. Y ayer estuve en el Garrahan, nos invitaron a participar de una actividad que tenía que ver con algo puntual, que era que el gobierno mandó a prohibir una jornada científica porque había una charla que se denominaba Genética y Políticas Públicas. Emi pone cara rara, yo también, por eso. O sea, habían organizado una jornada de salud y había una charla que se llamaba Genética y Políticas Públicas. ¿Qué mandó a hacer el gobierno? Censurar la charla, que no se haga. ¿Por qué? Porque tenía la palabra políticas públicas y se hacía en el Garrahan. Recuerden que el Garrahan ha sido uno de los tantos lugares que ha sufrido los ataques, las extorsiones, los aprietes del gobierno, que le cortó el presupuesto, que estigmatizó a sus trabajadores, que los hostigó por todos los medios posibles, que utilizó a los personajes como Feynman para atacar a los trabajadores diciéndoles que no podían tomar medidas de fuerza, los atacó en vivo, las maltrató a Norma Lezana cuando estuvo en su programa. Fue muy violento. Después hicieron un documental, que lo comentamos la semana pasada con Emi, donde entrevistaron al propio interventor que pusieron ahí para decir que estaba todo bien. No está todo bien. Siguen cobrando muy mal los trabajadores del Garrahan. Lograron un aumento, pero siguen cobrando muy mal, y aún así atienden a 600.000 pibes de todo el país cada año y les salvan la vida. La verdad que fue muy, muy emotivo estar ahí en esta actividad, y me tocó compartirla, entre otros, con Alberto Kornblit. Alberto Kornblit está catalogado como el Messi de la ciencia argentina, para poner todo en tono mundialista. ¿Por qué es el Messi de la ciencia argentina? Porque es un biólogo molecular reconocido en todo el planeta, que ha obtenido premios de verdad, no premios de cartón, en todo el planeta por su trabajo científico, pero que además es un tipo que, a pesar de ser el Messi de la ciencia argentina, está muy comprometido políticamente. Entonces tiene mucha participación en todo lo que tenga que ver con el presupuesto de ciencia que el gobierno recortó, el vaciamiento a las universidades que el gobierno ejecuta, y él, con la visibilidad que tiene, está buenísimo que participe de este tipo de eventos. Así que nada, estuvo muy, muy bueno estar ahí con él. Había dos más que los quiero mencionar y ahora no lo tengo a mano. Ahí está, Guillermo Folgueras, sí, que es biólogo y filósofo, también, que estuvo muy interesante todo lo que dijo, y Carlos Nava, también, que estuvo en la mesa. Yo simplemente me dediqué a presentarlos. Pero, ¿por qué les menciono a Kornblit? Porque trajo algo muy interesante, también vinculando Mundial, Estados Unidos y todo, que es que este gobierno está prohibiendo hacer una actividad científica porque dice políticas públicas, y dice, mira, esto también lo copian de Estados Unidos. Y le digo, ¿me puedes mandar lo que mostraste para comentarlo mañana en la radio? Porque es muy impresionante. Y es que en Estados Unidos dejaron de financiar cualquier tipo de investigación si dice determinadas palabras en su propuesta. Son 197 los términos que pueden hacer que revisen la subvención a proyectos de investigación científica. 197 palabras. Es muy impresionante. El tipo, ahora se me fue el nombre del ministro de Salud, de Robert Kennedy. Ahí está, Robert Kennedy, un tipo antivacunas, anticiencia, aquello. Entonces elaboraron una lista de las palabras que, si vos la ponés en tu investigación científica, te la bajan. Te bajan la investigación científica. Son un montón, como ven acá,
¿no? Este es el cuadro que hizo Kornblit, pero por ejemplo no puedes poner aborto, no puedes poner cambio climático, no puedes poner diversidad, no puedes poner feminismo, no puedes poner LGBTQ, las siglas del colectivo, no puedes poner sexualidad, no puedes poner sociocultural. Son un montón, estoy leyendo así. No puedes poner emisiones de carbón, no puedes poner contaminación del agua. Un montón. Es muy impresionante. Ahora, Kornblit, que además de ser un gran científico, es un gran sujeto político, dijo, pero a mí me llamó la atención una, y la remarcó ahí, que es históricamente. Historically. No podés poner históricamente. Y fue muy impresionante escucharlo a él hablar de esto, porque es el gran tema, creo yo, de la actualidad. O sea, fíjense que en una publicación científica no les dejan poner la palabra históricamente. Porque la idea, y ayer lo explicó obviamente muy bien, es barrer con la historia. Que no se sepa lo que pasó. Que no se sepa que hubo avances científicos, pero que no se sepa también que hubo luchas políticas, que no se sepa también que hubo derechos, que no se sepa que esos derechos se consiguieron a través de esa lucha política, que no se sepa, en este caso, la historia de nuestra ciencia, la historia de nuestra universidad, para qué sirvió, cómo llegamos hasta acá, y barrer con todo ese bagaje histórico y con toda esa historia, y que todo tengan que empezar de nuevo. Las clases dominantes, esto lo escribía Rodolfo Walsh, siempre atentan contra la historia, para que no tengamos conciencia de nuestras luchas y de dónde venimos, y todo tenga que empezar todo el tiempo de nuevo, y no empieza todo el tiempo todo de nuevo. La ciencia, de hecho, se basa en conocimiento acumulado. Bueno, volvés a cero todo el tiempo. Me impactó esto que contó Kornblit, diciendo, mirá, los locos prohíben que en una investigación científica pongas la palabra históricamente. Porque es lo que está pasando acá. Esta idea de que Milei dice algo o pone algo en una red social y eso automáticamente se transforma en una verdad revelada que borra o que pretende borrar toda nuestra historia. Y quedan nosotros, por eso estuvo bueno ir ayer al Garrahan, a no borrar esa historia, a no borrar la historia del Garrahan, de dónde está, de dónde surgió, por qué tenemos estos hospitales. Ayer hacía Carlos Nava una reconstrucción y se iba obviamente hasta Ramón Carrillo, que fue el ministro de Salud de Perón, con una famosa frase de Perón que le dijo, ¿cómo puede ser que en la Argentina tengamos un ministerio para las vacas y no un ministerio para las personas? Famosa esa frase de Perón, el ministerio de las vacas era el de Hacienda, no había ministerio de salud. Perón crea el ministerio de salud. Entonces, me resultó muy interesante y quería compartirlo con ustedes, porque la censura, que ayer fue un acto de desagravio, ese acto de censura, está ocurriendo en demasiados lugares. Hay censura en la ciencia, hay censura en la industria, hay censura obviamente en los medios, cuando nos atacan, cuando nos presionan, cuando nos denuncian. Hay censura en las redes. Hay mucha autocensura por el miedo y el ataque que genera que el presidente de un país te ataque. Entonces, me pareció muy lindo, muy brillante. No sé, creo que está el video, después seguramente circulará, pero se los comparto. Y si no lo conocen a Kornblit, síganlo, porque tenemos, entre otras cosas, en la Argentina, no solo un Messi que juega al fútbol, sino un Kornblit que hace ciencia. Hay muchos Kornblit, la verdad que la ciencia argentina es realmente maravillosa. Él es como un gran exponente y un tipo que además le pone el cuerpo, y me gustó mucho lo que dijo ayer y lo quería compartir con ustedes. El otro dato del cual quiero hablar en este editorial es la rendición de Milei ante Clarín. Lo comentamos ayer chiquitito y ayer no pude ver nada del Mundial porque me dediqué a leer balances y cosas vinculadas a esto. No sean periodistas, no. Pero bueno, la noticia la dio el gobierno con esta placa que les muestro, porque está redactado de una forma que vos decís, pará, no se rindieron. Dice, el gobierno nacional rechazará la compra de Telefónica si Telecom no se desprende de 6 millones de usuarios. Entonces, si Telecom no se desprende de 6 millones de usuarios, y le pone otras condiciones que están ahí en el mismo comunicado, donde dice efectivamente 6 millones de usuarios que se tienen que desprender,
tienen que dar acceso a la infraestructura por 2 años, tienen que devolver una parte del espectro radioeléctrico, o sea, de lo que va por el aire, y tienen que hacer una reestructuración de internet fija, etcétera. Yo me comuniqué con gente del grupo Clarín, puntualmente de Telecom, consulté cómo ven esto. Obviamente la respuesta del grupo Clarín es: nos parece excesivo lo que hacen, nos parece una mirada anticuada, me dijeron de Telecom, porque considera usuarios fijos a los usuarios de cada localidad y no tiene en cuenta, por ejemplo, que hoy competimos con los satélites y obviamente están peleándose con Elon Musk. ¿Sí? Con Starlink. Starlink ya está superando los 700.000 usuarios y no importa dónde esté, porque mientras te lleves la antenita puedes estar en una localidad, bueno, tanto no le cuentan por localidad. Entonces Telecom dice, che, bueno, ahí estoy compitiendo de forma despareja. Les pregunté si lo van a acatar y dijeron, bueno, estamos haciendo los números, si nos da el negocio lo hacemos, si no nos da el negocio no lo hacemos, y si no, tenemos siempre la vía judicial. Esta es la respuesta de la empresa. Ahora, analizando esto y leyendo a los que saben, a Martín Becerra, a Agustín Espada, a Santiago Marino, que son investigadores muy capos en temas de industrias culturales, en economía de la comunicación, lo caracterizaron como caricias o como condiciones suaves y directamente como un rendimiento de Milei ante Clarín, y con algo que es histórico, que es que Clarín se encamina a terminar este gobierno más grande de lo que era cuando este gobierno empezó. Eso le ha pasado en todos los gobiernos, con una excepción que confirma la regla, que es el gobierno de Cristina. Es el único gobierno que Clarín le pedía, y Cristina le dijo, no solo le dijo no, que ya sería un montón, sería un cambio histórico, sino le dijo, ¿sabés qué? No solo no, sino que yo voy a exponer que vos no estás trabajando por la libertad de expresión, por el periodismo, por los datos, sino que sos un negocio. Y como sos un negocio, nosotros tenemos que regular ese negocio y tenemos que adecuar ese negocio a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y en materia de concentración de la comunicación. Y eso fue lo que se llamó la Ley de Medios. Era una ley de medios audiovisuales, no incluía diarios, ni portales, ni nada de eso, pero la Ley de Medios que se discutió, no durante el gobierno de Cristina, era una discusión que había atravesado toda la democracia y que Cristina en el 2009 dice, vamos a discutirla de nuevo. Se discutió por todo el país, se hicieron foros, se le agregaron un montón de cosas. Si ustedes leen la Ley de Medios, que ahora está toda tijereteada, primero por Macri y después por Milei, pero la Ley de Medios tiene como 3 capas. Una, lo que dice la ley; otra, tiene muchas aclaraciones de legislación comparada, o sea, te dice de dónde se sacó cada cosa para que vean que no es un invento nuestro. Y tercero, está anotado en la ley cada uno de los aportes que se hicieron en cada uno de los foros que se hicieron en todo el país, para demostrar que hubo mucha participación ciudadana en la construcción de esa ley, que después votó el Congreso y salió sancionada. Ahora, Clarín en ese momento logró frenar la ley 4 años, un periodo presidencial, del 2009 al 2013. Recién en 2013, la Corte Suprema tuvo que admitir que la ley era constitucional del primer artículo al último, y que Clarín tenía que adecuarse a esa ley. Bueno, ya saben, al final de la historia, Clarín nunca se adecuó finalmente a la ley y hoy es mucho más grande de lo que era cuando esa ley se discutió, porque después, durante el macrismo, Macri derogó todo lo importante de esa ley, les permitió comprar Telecom y ahora con Telecom compraron Telefónica. Entonces cada vez es más grande el principal grupo de medios de la Argentina, que, insisto, ya el tema no son los medios, sino son las telecomunicaciones. Es tu internet, tu celular, todo lo que tenga que ver con la infraestructura por el cual transita la información. Y los medios terminan siendo una unidad de negocios para garantizar otras unidades de negocios mucho más rentables. Bueno, esto es una práctica de Clarín a lo largo de toda su historia. Toda, Yo sé que me van a decir, Clarín siempre fue antiperonista. No, amiguitos, vayan a la hemeroteca y lean el Clarín de los primeros gobiernos peronistas. No era esto, o sea, era un diario menor en esa época, pero tenía muy buen vínculo y de hecho el secretario de medios de Perón, que era Raúl Apple, le garantizó a Clarín el papel, que en esa época era importado, durante todo el gobierno. Tenían un muy buen vínculo. De hecho, Roberto Noble, el dueño de Clarín, le pagó casi una pensión vitalicia a Raúl Apple aún después de que cayera el gobierno de Perón.
Obviamente, al día después de que fue el golpe a Perón, Clarín se hizo antiperonista y dijo qué mal que la pasé durante la dictadura del tirano prófugo, e incluso le pidió una indemnización a Aramburu, diciéndole, che, necesito que me indemnices por cómo la pasé mal durante el... Todo esto está en la hemeroteca, es cuestión de ir y sentarse un ratito a leer. Yo lo hice, así que vale la pena, es lindo. Y dijo que había incluso participado de las conspiraciones del golpe, cosa que dudo que sea cierta, pero lo pusieron en una editorial. Y después pasó lo mismo durante los restantes gobiernos, con Frondizi, con lo cual tenían una identificación política muy fuerte, con las dictaduras, con Papel Prensa, con Alfonsín, que se puteaban en público, pero Alfonsín se hacía el distraído cuando Clarín tenía Radio Mitre de forma ilegal, pues no se podía tener un diario y una radio, por la ley de la dictadura no se podía, y Alfonsín miró para otro lado, con Menem, que les entregó Canal 13, el fútbol, los cables, etcétera, con De la Rúa, que les entregó incluso, desreguló los canillitas. Los canillitas eran los únicos que podían vender diarios y De la Rúa le desreguló eso. Hasta esos límites llegaron, y obviamente la ley de bienes culturales que impulsó Duhalde y terminó sancionando Kirchner, que protegió a Clarín en su reestructuración de deuda post-2001, la fusión cablevisión multicanal, y la única excepción a todo eso fue el gobierno de Cristina. Es importante lo del gobierno de Cristina porque Cristina está presa. Y es todo un mensaje de este grupo político y económico que es Clarín a la única que le puso un freno. Es la única que está presa. Entonces, Milei está cediendo ante Clarín, a pesar de que, no me fijé hoy, pero hasta ayer seguía con su tuit fijado diciendo Clarín, la gran mentira argentina, etcétera. Sí, sigue, lo sigue teniendo. Y diciendo que no le va a dar esto. Bueno, ayer le dijo, te lo doy con estas condiciones muy, con estas caricias, como lo calificó Agustín Espada, que es un especialista en el tema. Después la cuestión técnica la pueden leer en la nota y en lo que publicó Martín Espada. Bueno, vamos al elefante en la... Bueno, vamos al... A Manuel Belgrano, es el día de nuestra bandera, y en Rosario van a haber actividades. Luciano Orellano es escritor, miembro, militante del Foro por la Recuperación del Río Paraná. ¿Qué tal? Lucas Molinari y Lucía Macario, te saludamos. Buen día, gracias por llamar, chicos. Bueno, tu libro es una referencia para comprender el modelo de saqueo que se está profundizando. Hoy la noticia, una de las noticias tiene que ver justamente, por un lado, con el superávit que logra la República Argentina. Es poco lo que le queda, pese a todo, pero es un récord histórico de exportaciones, porque vaca muerta, porque la cosecha está en niveles únicos en nuestra historia. Pero por otro lado, bueno, lo que se tiene que dar cuenta en esta agenda informativa es que Jean Denul se va a quedar por 25 años más controlando nuestra red troncal fluvial. ¿Qué decir, Luciano? Bueno, contestamos Es un día muy doloroso para los argentinos, para aquellos que queremos, que amamos este hermoso, maravilloso país, la octava superficie del mundo, ¿no? Es un día muy, muy triste, porque entregar el Paraná es como entregar tu bandera. Entregar el Paraná es como entregar tu bandera. El río, este río maravilloso que nos comunica el corazón de América del Sur, que unifica 5 países, que eso es una unidad demográfica de 120 millones de habitantes, que tiene el 60% del PBI, que tiene 4 capitales, que es Brasil. ¿No? Es un lugar de tremenda significación internacional, y que el Estado argentino, la política del gobierno, sea renunciar al control, la administración y la gestión de estas vías fluviales, que todo el mundo la pretende, porque la pretende, ¿no es cierto? Bueno, todo el mundo estaba detrás de esto, y bueno, pero lo que pasa es que estamos frente a un gobierno de ocupación, de un cipallismo nunca visto. La Argentina, además de convertirla en un protectorado,
es un gobierno que va construyendo un andamiaje legal, jurídico, institucional de digregación de la nación argentina. Claro. Si vos aplastás los centros científicos, el INTE, el INTA, el INA, las universidades, nuestra cultura general, las usinas, ¿no? Si a eso le sumamos lo que tiene que ver con este industricidio de casi 500.000 pymes cerradas, bueno, todo lo que tiene que Coincido, ver... es un gran reseteo. Luciano, ahora un apunte que vos has explicado en otro momento, que el pliego por el cual Jean Denul va a continuar por 25 años más, lo escribió el gobierno del Frente de Todos. Y bueno, porque hay mucho federalismo claudicante y mucha reforma sin reforma, por algo llegamos hasta acá. No se puede poner todo en la bolsa y no ha sido todo lo mismo, porque hubo gente que, por ejemplo, propuso en ese momento, porque esto viene del menemismo, viene en realidad toda esta declinación de la soberanía que ha tocado fondo, que necesita una revisión. Como los patriotas de Mayo, en realidad viene de la dictadura cuando se cambió una palabrita con la ley de puertos. ¿Sabe cuál era la palabrita? Público por privado. Y a partir de ahí metimos los enclaves coloniales, que son estos puertos, Cargill, ADM, Bunge, todo esto, que son en definitiva lo que están detrás de todo esto. Entonces, pero hubo un intento de crear un gobierno de la cuenca, que es la primera pregunta que tenemos que hacer los argentinos. ¿Quién gobierna la cuenca? ¿Los estados ribereños? No, es una claudicación también del federalismo, que renuncia a ejercer la soberanía de la provincia, que además van a tocar suelo de las provincias. Las provincias son preexistentes a la nación argentina. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene 742 kilómetros. ¿Qué opinión? ¿Cuál es el órgano? ¿Cuál es el gobierno permanente de la cuenca que atiende todas las particularidades de la cuenca? Es una cadena de complejidades. No, y una licitación aparte que estuvo muy amañada, con denuncias. Las últimas denuncias eran entre Jean Denul y DM para ver si alguna tenía vínculos con China, ¿no? De hecho, intervino la embajada norteamericana en todo esto. Y sí, porque, a ver, la declinación y la implosión de un imperio, una superpotencia como los Estados Unidos, porque está el mundo. Entonces, esta implosión de los Estados Unidos, esta superpotencia política, económica, militar, que además está en una disputa tremenda por los recursos que vienen por América Latina, lo que ellos llaman el patio trasero. Sí. Ningún imperio se puede sostener sin una retaguardia, y en el sentido de que América Latina tiene cualidades tremendas, espectaculares, ¿no es cierto?, en materia de recursos como petróleo, como el oxígeno del mundo, como el agua, el 31% del agua, tenés la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas, tenés el 50% del mineral de hierro, tenés el 60% del litio, tenés los pasos bioceánicos, o sea, no es cualquier... Entonces ningún imperio se puede sostener menos en esta que lo hace más voraz. Por eso han venido por el mar argentino. Esto es muy importante tu pregunta, porque acá hay que ordenar las cosas, no es todo lo mismo. En el mar argentino, así como en el Paraná, se han metido un nuevo concepto, que es este tema de los programas, que lo hace con la Cuarta Flota, bienes comunes globales. El mar argentino lo han convertido en un mar de hecho internacional, donde está la Marina de los Estados Unidos, y el río Paraná ha dejado de ser un río de los argentinos y de los estados ribereños para convertirlo en un río internacional. Y eso fue el sueño desde siempre. Ese programa nació en el momento más oscuro que tuvo la emancipación americana, porque eso fue la derrota en Waterloo en 1815. ¿A dónde te vas, Luciano? Sí, me voy a eso porque las cosas tienen, y el programa que se levantó ahí fue libre navegación de los ríos, ¿no?, de los estados ribereños, siempre que no lesione la soberanía.
Y ese es el programa de los ingleses y de todos los que quieren colonizar nuestra patria, que hasta el punto tal de que el trazo es un trazo totalmente colonizante, donde vos para entrar y salir tenés que pedir permiso al Uruguay. Y estamos hablando en este tema, este es un tema 100% de geopolítica. Esto no es un tema solo de dragado, balizamiento y cobro de peaje. O sea, usted tiene el estrecho de Hormuz, vuelvo a reiterar, el estrecho de Hormuz en materia de un recurso crítico, estratégico, global, es el alimento. Y hay un orden de eso. El primer orden es el agua. Sin agua no hay nada. Agua dulce. Eso es lo que tiene la cuenca. Lo otro que tiene la cuenca, el segundo, es el alimento. Si vos no tenés agua y no tenés alimento, y menos las perspectivas que va al mundo, y el estrecho de Hormuz está en el Gran Rosario, porque eso tiene, la cuenca tiene el 40% de la seguridad alimentaria del mundo. Vuelvo a reiterar, el 40% de la seguridad alimentaria del mundo. ¿Cuánto es el déficit que tiene el mundo en materia, o cuánto es el comercio? Son 700 millones de toneladas granarias y oleaginosas, y 320 millones el saldo exportable, y gran parte pasa por el río Paraná. Por eso, como ha dicho en su momento Laura Richardson, es un tema de seguridad continental. Eso es lo que estamos discutiendo en este, aparentemente, una licitación de un peaje y un dragado, que además tiene anomalía, como bien decimos, como por ejemplo, dragar el río Paraná a 44 pies, cambiar el curso de uno de los ríos más importantes. No es dragar los puntos críticos que pueda tener un río en su curso. No, esto es cambiar el curso de un río, único lugar en el mundo sin estudio de impacto ambiental. Esta es la locura, y además todo viciado. Pero lo más grave es que lo fundamental de la política le da la espalda a estos temas. El río Paraná es la llave de un país, es la billetera, es la tranquera de tu casa. Y si encima, para poder entrar y salir a la cocina donde están ustedes ahí, tienen que pedir permiso a un vecino, bueno, entonces esto duele hasta los huesos, pero queremos decirle a toda la gente que nos acompañó, porque nosotros no solo escribimos libros, sino que nosotros le ponemos el cuerpo a las ideas. Luciano, ustedes han ido a hacer estas travesías. Claro, estuvieron haciendo travesías y actividades justamente para visibilizar esta situación, e incluso este sábado van a estar haciendo también una actividad en el marco que además va a estar Milei en Rosario, en el Monumento a la Bandera, ¿no? Y bueno, ¿qué era Belgrano? Es un desagravio lo que vamos a hacer, declarar persona no grata. Vamos a arrancar a las 9 de la mañana aquí en Rosario. Persona no grata porque es un agravio a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano es la revolución. Manuel Belgrano es la industria. Manuel Belgrano es el primer contrato social. Manuel Belgrano es el técnico científico. Manuel Belgrano, digamos, y estos tipos vienen a pisotear nuestra bandera, nunca tan humillada nuestra bandera, cuando los puertos no son tuyos, cuando no tenés control, no tenés administración, no tenés gestión, cuando todos los años te roban 1/3 de la cosecha. Y no te contesté algo muy importante que dijiste, muy importante, porque esto se hace, fluyen los manantiales de la riqueza. Hablaste de Vaca Muerta. Sí. Y planteaste el tema de la cosecha récord, 163 millones de toneladas. Es una locura. A los argentinos, a ver, superávit. Nunca fluyeron tanto los manantiales de la riqueza, pero lejos de igualar, nos desiguala. Tal cual. Y nos deja a la Argentina tremendamente injusta. ¿Por qué? Porque es saqueada, ¿no? Y entonces nosotros vamos a estar en este encuentro federal por la soberanía. ¿Dónde se hace el encuentro, Luciano? ¿En la universidad lo hacen? Lo hacemos en la Facultad de Ciencias Médicas aquí en la ciudad de Rosario, con un decano valiente como Molinas, que nos abre la puerta de la facultad, que va a participar, y que convocamos al campo científicos, intelectuales, investigadores, trabajadores, sobre todo los pibes,
que esto de la soberanía, que es viejo, que es antiguo, que es un trapo tirado a la basura, se empiezan a incorporar los pibes y las pibas, va a tener una composición muy importante y bueno, esperemos que... Toda una consulta, ¿hay pata militar en todo esto? ¿Participan algunos ex militares? Dentro del encuentro... Sí, o si van a estar mañana exponiendo. Civil, pero dentro de la temática tiene que estar el tema defensa nacional, ¿no es cierto? Que es primero la causa Malvinas, va a tener un taller en particular. Bien. Y después defensa nacional, soberanía y defensa nacional. ¿Por qué? Porque el principal tema argentino es defensa. Es cómo vamos a mantener la integridad territorial, fluvial y marítima frente a esta ocupación que tenemos de estos gobiernos. Luciano, para cerrar, bueno, después vamos a estar comentando el encuentro de mañana. Podemos decir que la principal diferencia de lo que pasa desde el 95, que ya anda en usa propia de nuestro río Paraná, de la red troncal fluvial, hasta lo que va a pasar de ahora en más, es que se va a dragar más profundo, porque claro, meten los Panamax, ¿no? Estos barcos, creo que hay más grandes incluso, ¿no? Ahora que los Panamax. Sí, los barcos no tienen límite. No tienen límite. O sea, pero lo que pasa es que estos tipos... la locura de estos rompen una ley. ¿La ley cuál es? Universal. Los barcos se adaptan a los ríos. Claro. Y no los ríos los barcos. No podés poner un barco. No, acá en realidad están adaptando el río al barco porque lo que quieren es que no lleguen a puertos argentinos, sino que vayan, por ejemplo, al puerto de Montevideo. No existe ningún lugar del mundo que vos metas un barco de 80.000 toneladas a la mitad de un continente. Claro. Esto es una locura, un ecocidio que lesiona gravemente en la verdadera y la soberanía. Van a dragar 3 metros de profundidad por 100 metros de ancho por 500 kilómetros de largo, que va a tener un sedimento de 124 millones de toneladas, que seguramente si en Buenos Aires probablemente van a construir alguna isla con algún negocio inmobiliario, pero además porque vienen por la tierra, porque acá está el tema de los humedales, está el tema del delta, por eso en el pliego no dice dónde va ese sedimento, ¿no? Bueno, esto da para un montón. Sí, más. te voy a pedir después yo sé que ustedes han articulado con varios científicos, me gustaría la semana que viene sacar a alguien que hable particularmente del tema ambiental, porque esto que vos decís, hasta incluso dónde van a hacer un barrio sobre el río, ¿no? Con un... Porque esto es algo que ya lo tiene en la cabeza. ¿Dónde? Einstein ya lo enfrente de Buenos Aires. Siempre hubo un proyecto que es más viejo que... pero que está todo eso vigente, así como las secesiones, porque los mapas que tenés hoy en el mundo, olvídate, eso se va a reconvertir. Tal cual, sí, 200 años, vos te fuiste a Waterloo y no es hace tanto tiempo en términos históricos. ¿Qué sería? ¿Una isla enfrente, o sea, desde Puerto Madero vamos a ver una isla? Sí, seguro. Bueno, ahí estuvo varios proyectos. Primero hacer todo un negocio inmobiliario y armar, correr lo que era, ¿no es cierto?, lo que es el Jorge Newbery, entiendo el Aeroparque, llevarlo al Río de la Plata. Por eso no explican dónde van a ir esos 124 millones de toneladas de sedimento que van a sacar. Y a eso tenés que sumarle otros 160 millones de toneladas, que es el río Marrón, que de barro que baja desde la cordillera a partir de, digamos, el río Bermejo, ¿no? Esto, porque vos sabés que está conectado Jujuy con Buenos Aires. Tal cual, y hay mucho sedimento ahí. 160 millones de toneladas, que es lo que va alimentando todo el delta. A eso le sumamos 124 millones de toneladas y de eso se va a convertir en un negocio inmobiliario donde van a haber una isla, ¿no? Y bueno, hay proyectos para 4 o 5 privados y sobre todo extranjeros, ¿no? Que van a producir un daño colapsal a la flora, a la fauna y aparte todos esos territorios. A ver, cuando hablamos del Delta Paraná estamos hablando de 300... Estamos hablando de un número que es importante, son 14.000 kilómetros cuadrados. Y esos territorios son territorios fiscales. Y el sedimento va a ir a parar, como ya está pasando acá en Victoria, a taponar lo que alimentan, los canales de alimentan, digamos, los cursos de agua. Está el río, está el delta y están los cursos de agua. Van a tapar los cursos de agua, más todo este formato,
pero hay un gran negocio inmobiliario de detrás de millones esto. hectáreas Bien. y también estos negocios inmobiliarios, o sea que el tema, y fabricar un negocio de 500 millones de dólares para una empresa extranjera. Están de fiesta la bolsa de comercio, ¿no? Están de fiesta las cámaras, bueno, los 4 o 5, que la mayoría son privados y extranjeros. La Argentina, un carajo, no solo que no le vendemos nada al mundo, por eso te queda la Argentina injusta, y por eso tenemos que no ser huérfanos de patria, tenemos que sentir un profundo amor por esta patria que tenemos, ¿no es cierto?, y recuperarla, y esa es la invitación que le hacemos, Bien. más firme que nunca. Abrazo, Luciano, gracias. Abrazo. No, gracias a vos. Luciano Orellano, bueno, parte de este encuentro por la soberanía mañana en la Universidad de Rosario. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que le demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.